La perra Nahual. Hace 15 años tenía un amigo de Veracruz, México, que había huido de su pueblo a un ranchito del estado de Puebla. Esto por una supuesta venganza de una potente Nahual. Él aseguraba que si no salía de ahí, tenía los minutos contados y estas bestias lo destrozarían, pues había desatado su furia por un accidente del cual ni él encontraba explicación. Roberto era un joven albañil del estado de Veracruz, el cual creció con una chica llamada Juanita. Ella era la ahijada de la madre de Roberto. Por ese motivo, se llevaban tan bien desde niños. Pasó el tiempo y esta amistad creció demasiado, al grado que Juanita quedó profundamente enamorada de él. Le rogaba porque fueran novios. Él sentía algo por ella, pero la familia de la chica no tenía buena reputación y hasta era catalogada de lo peor en el rancho, al grado que fueron considerados como brujos, esto sin que se les comprobara nada. A él le hacían burla y lo ofendían por esa amistad. No había día que la chica no lo visitara día y noche, y ésta siempre le traía fruta, comida, carne, etc., pues la familia de Roberto era extremadamente pobre. Roberto desde un principio le comentó que no podían ser novios porque ella era de una familia de buena economía, con negocios y dinero. Pero la chica le imploraba y casi se humillaba por su amor, pero la negativa de él estaba ya mencionada, y eso la mataba de dolor. Por el desprecio del joven, ella lo llegó a maldecir y a amenazar con que pagaría muy caro el ignorarla. Él fue sincero y le comentó que su familia no era bien vista por los vecinos, y esto no les permitiría ser feliz, así que no quería que insistiera nunca más. La verdad era que esa familia de Juanita estaba satanizada, al grado que era señalada de ser responsable de muertes, enfermedades, robos y daños en la mayor parte de la población. La joven salió humillada y despreciada, pero antes de verlo por última vez, le gritó que se arrepentiría toda su vida y que no imaginaba lo que estaba por venir. Al día siguiente, la familia de Roberto empezó a enfermar y a pasar por otras cosas extrañas, como ruidos, rasguños, pérdidas de cosas. Se les morían sus animales y sus perros estaban actuando con miedo, al grado que se fueron para siempre. Al amanecer, descubrieron que no tenían alimentos. Alguien entró y les robó el maíz, el frijol, así como la comida del día. Todo era extraño, pues Roberto se quedó sin trabajo esa semana. Como era una familia muy pobre, tristemente se quedaban sin comer. Era muy crítica la situación, y por ser humilde su casa, esta no tenía puerta de metal, solo una tabla de madera amarrada con un lazo. Roberto estaba furioso y decidió mirar qué pasaba, pues no podían perder sus pocas cosas y alimentos solo porque sí. Al amanecer, descubrió raras pisadas de un perro, pero este no caminaba en 4 patas, sino en 2. Él le comentó a su abuelita, y ésta le dijo que tomara el rifle y que estuviera pendiente de que regresara ese monstruo para matarlo, pero que antes bañara las balas con sal, así esto daría buenos resultados. El joven sorprendido obedeció, pero no creía tal cuento. Él pensaba que un mapache o hasta una zarigüeya se robaba las cosas, menos un nahual, tal como su abuela le decía. Cierto domingo, la madre de Roberto guisó mole para comer con un poco de pollo. Después salieron a misa para darle gracias a Dios, dejándolo en la puerta amarrada. Pero Roberto, muy astuto, se escondió debajo de la mesa, esperando impaciente a que ese animal ratero regresara y se comiera eso. Faltaban 10 minutos para las 8 de la mañana, cuando se escuchó que estaban desatando el lazo con el que amarraban la puerta.
En eso, pensó que su madre había regresado de misa y estaba casi por salir de su escondite, cuando de pronto miró una impresionante perra negra desatando con sus manos la puerta, y después ésta entró a la casa, erguida en sus dos patas traseras. El joven velozmente se volvió a esconder muy asustado, y no daba crédito a lo que miraba. Ese maldito perro se subió a la estufa de leña y empezó a devorar la olla de mole. Él estaba paralizado del miedo, y a su vez no comprendía lo que pasaba. Esperó un poco más para recapacitar, y en eso, la perra comenzó a orinar y a defecar en trastes y otras cosas. Como pudo, Roberto salió del escondite, y sin darle tiempo a esta perra, comenzó a dispararle, acertándole varios balazos en el pecho, los cuales en segundos le comenzaron a quemar porque se apreciaba humo en ella. La perra se revolcaba de dolor, al mismo tiempo que lanzó una mirada de odio, y en un abrir y cerrar de ojos, esta salió corriendo como pudo, derramando sangre a su camino. Él, sin dejarla ir, comenzó a seguirla por el monte, pues se guiaba con la sangre derramada. Así caminó unos minutos, y esta perra se perdió en algún lado del camino. Después de una hora, volvió a encontrar el rastro de sangre, y este había cruzado el río y se dirigía a la casa de Juanita, la chica enamorada. Sin hacer ruido, se acercó a la ventana de la casa y escuchó un grito de lamento, el cual decía así: «Maldita sea, no habrá lugar donde ese malnacido se esconda, ni poder que lo cuide antes de que acabemos con él». Roberto estaba confundido por las cosas que habían sucedido, y sin medir el tiempo, regresó a su casa para contarle a su madre lo que pasaba. Pasaron 6 horas y la madre no regresaba de misa. En eso, ella entró exaltada, y con lágrimas en los ojos, le dijo que un cobarde había matado a su ahijada Juanita de 2 balazos, y cuando quiso ir a verla, la familia de ella prácticamente la corrió, diciéndole que cuidara a su hijo, porque lo buscarían por aire y tierra para matarlo. En eso, Roberto le contó a su madre tal como fueron las cosas, y llegaron a la conclusión de que era verdad lo que la gente contaba, y que era esa la perra nahual que los dejaba sin comer. Sin decir adiós, tomaron lo poco que podían y tuvieron que huir de ese rancho de Veracruz al estado de Puebla antes de que la furia de los nahuales arrasara con ellos. Los nahuales tienen una fuente de energía ilimitada para su uso en la brujería, ya que no poseen su propia magia como los seres humanos. Es una habilidad que los hace inmensamente poderosos y casi indestructibles, siempre y cuando no se les bloquee y mate con cosas como balas de plata o dagas, salen círculos, mostaza, así como machetes benditos y artículos religiosos. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de Eventos Reales, de Juan Carlos Pliego. Hace como 5 años, un maldito nahual terminó con la vida de mi abuelo succionándole la sangre por completo. Como cada noche, este miserable ser lo visitaba hasta que terminó con él. Creemos que si hubiéramos aprendido a bloquearlo, lo hubiéramos matado antes de que él lo hiciera con mi pobre viejo. Vivo en un ranchito llamado El Castillo, perteneciente a Jalapa, Veracruz, México. Mi pueblo, al igual que el estado, por completo está plagado por brujas y unos extraños seres llamados nahuales, los cuales son híbridos, ya que se rumorea que son brujos con la facultad de convertirse en un animal. Resulta que ahí en nuestra humilde casa, todas las noches bajaba del cerro una maldita criatura. Todos, mis tíos y abuelos, vivíamos en un mismo terreno, pero en casas separadas. El lugar era de total tranquilidad, hasta que un nahual comenzó a visitar a la familia.
Era un poco extraño que casi después de apagar las luces se escuchaba cómo del cielo bajaba un ave. Esta caía en los techos de las casas, los cuales eran de lámina. Después de unos minutos rascaba el techo. Posiblemente esto era un jaguar o una onza, ya que los perros le temían, y nosotros, para no salir lastimados, esperábamos al amanecer para investigar. Primero, esta criatura quería entrar a la casa de mi tía, porque era viuda, pero le costaba mucho trabajo, ya que tenía varios hijos y estos no le permitían el ingreso. El niño más grande de la casa, en su curiosidad, una noche se asomó y pudo ver cómo primero llegó un guajolote volando, y antes de tocar el piso, este se convirtió en jaguar. Pero como tenían muchos perros, este salió huyendo hasta perderse en la selva. Al amanecer, platicaban mis tíos que nos estaban rondando un nahual, que posiblemente quería robarse a la tía Esther. Esa noche colocamos ajos en la puerta, piedras con agua bendita y círculos con sal, cosas para impedir que accesara. Gracias a Dios, ya no se apareció en nuestro techo. Ese nahual dejó de molestarnos unas noches, pero ahora se interesó en mi abuelo Tomás, un pobre viejito de 80 años. Mi abuelo, a pesar de ser una persona muy grande, aún tenía fuerzas y no usaba bastón. Pero día a día, este enfermaba inexplicablemente, al grado que nos comentó que era visitado por una sombra de un raro animal. Cada noche lo mordía, ya que él sentía sus colmillos, y en la mañana amanecía con hematomas y heridas por todo su cuerpo. Mi abuelo vivía y dormía solo en su casa, y comenta que al apagar la luz, todas las noches, algo entre el monte se escuchaba bravamente, y esa era la señal de que el nahual ya venía a succionar la sangre de mi viejo. Nosotros lo escuchamos y salimos corriendo a enfrentar a esa bestia. A lo lejos vimos una silueta saltar los alambrados con tremenda velocidad en dirección a la casa del abuelo. Después, como que se acercó, y antes de llegar a su puerta, este ser se paró en dos patas, el cual se me quedó viendo misteriosamente sin entender el motivo. Mi tío le disparó, pero la bala solamente le rozó por un costado, y furioso, ahí entre la oscuridad, esa cosa se nos fue encima y le mordió la oreja a mi tío, casi arrancándosela. Él, lleno de miedo, se aguantó el dolor, mientras que esa cosa se esfumaba en medio de los árboles. Nosotros al viejo lo veíamos cada día más flaco, ojeroso, enfermo y cansado. La verdad, esto nos preocupó y lo llevamos al doctor, donde le diagnosticaron anemia y baja producción de glóbulos rojos en su sangre. Ese diagnóstico no lo creía mi primo, así que mi tía y mi primo se quedaron a dormir con él esa noche, y antes de que el abuelo se durmiera, le lavaron los brazos y pies con agua con sal, ajo, agua bendita, esto para que pudiera dormir mejor. Después le apagaron la luz y se dispusieron a dormir. El abuelo comenzó a rezar en lo oscuro, y al momento de hacerlo, sintió una pesadez que lo dominaba y lo quería adormecer. Pero lo poco que rezaba no le permitía caer rendido, así que él estaba despierto pero inmóvil. Esa noche llegó nuevamente el nahual. El pobre viejo escuchó cómo algo llegó volando, primero como un ave, bajó del cielo y cayó en el techo en forma de animal terrestre, para en minutos entrar a la casa que estaba en total oscuridad. De pronto sintió cómo algo se arrastró por debajo de la cama y se fue metiendo entre las cobijas para llegar a la altura de su pecho. Este animal jadeaba y hacía un ruido que al viejo le aterraba. En eso le comenzó a morder un brazo y a beber su sangre, pero ahí mismo quedó el nahual bloqueado, porque era una de las partes que se lavó con sal y agua bendita. Mi abuelo, como pudo, gritó y alertó a mi primo que lo estaba acompañando. Mi primo se paró en segundos, tomó su machete bendecido,
Por su parte, el viejo no dejó de sujetar al animal, y al prender la luz, descubrieron que este era un tlacuache, pero con su cara de humano. De hecho, ese animal tenía el rostro de un vecino que era brujo. Además, teníamos problemas muy fuertes con él por los terrenos donde vivíamos. Justo cuando mi abuelo le iba a preguntar el motivo por el cual cada noche lo visitaba y le chupaba la sangre, mi primo tomó su machete y sin darle tiempo de nada, lo partió a la mitad. Allí, este monstruo comenzó a desangrarse, y aún así, partido a la mitad, este tlacuache se trepó a la pared y hacía todo por escapar de la muerte. De nuevo, mi primo, al tenerlo cerca, lo terminó por asesinar. Durante una hora, pensaban qué hacer con el mutilado cuerpo de ese brujo. Al final, optaron por echarle sal y bañarlo con ajo para sepultarlo en el patio antes del amanecer. Después se juntaron todos los familiares que no creían tal historia y pidieron que lo desenterráramos para que todos vieran quién era el vecino que lastimaba al abuelo Tomás. Pero al destapar la tumba, ya no había nada, ni señas de él. No lo podíamos creer. Mis tíos más grandes cuentan que solo el diablo, las brujas y otros nahuales pueden quitar los bloqueos y revivir a los nahuales, ya que estos no pueden ser enterrados porque en su mayoría son seres que no merecen un entierro o una cristiana sepultura. En pocas palabras, no son dignos de la tierra de Dios. Dejamos todo por la paz, pero 2 noches seguidas regresó este demonio a chupar la sangre de mi abuelo. Hasta que una mañana, el pobre viejo no aguantó y falleció. Al abuelo lo mataron por encargo, ya que este brujo que se convirtió en tlacuache tenía esa misión por parte de gente cercana que conocemos, y en verdad es peligrosa. Allí desde hace años, la familia se peleaba a machetazos por las tierras, y al final de cuentas, el brujo cumplió su objetivo, pero de nada le sirvió, ya que vendimos esas propiedades y abandonamos el pueblo. Esto por temor a una venganza más grande, por haber tratado de dar muerte a ese nahual aquella noche. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de Giovanni Cruz.